pedirle disculpas por estas horas, más de 24 horas aproximadamente, que hemos estado sin poder emitir. Ustedes ya saben los motivos. Los motivos se llaman Partido Socialista Obrero Español, se llama Gobierno de España y se llama Pedro Sánchez. Todos estos miserables son la tormenta perfecta de lo sucedido en las últimas 24 horas. Son los responsables de que, entre otros, esta casa no haya podido emitir. Aquellos que nos hablaban de la transición ecológica y de la transición digital. Ya saben lo que hay que hacer a partir de ahora. Efectivo. Que paguen ellos en digital para cuando vuelva a pasar una cosa por su negligencia o por su maldad. No lo tengo claro. Vamos a intentar poner orden. Esta mañana no hemos tenido la boca del lobo, mañana a las 7 sí. Nuestra amiga Cristina Sol lleva el termómetro de 1 a 2, ahora le cojo yo el relevo y vamos a seguir hablando. Estaremos con José Luis Barceló, estaremos con Pedro Fernández Barbarillo y le vamos a ir contando la última hora de lo que ha pasado en España. Ya no cuela, el sanchismo debe caer. Hemos pasado el gran apagón, no lo sé. Lo que nosotros denominamos aquí del experimento pandémico al colapso energético. Lo que sucedió ayer lunes en realidad ha atropellado a la propaganda. Un gran apagón que ha paralizado España. Gibraltar y Marruecos nos ofrecen ayuda. Esta es la España de Sánchez, la España que nos vendieron del siglo XXI, la España que nos devuelve a las cavernas, una España sumida en el caos, industrias detenidas, hospitales con generadores de emergencia, comunicaciones interrumpidas. Y mientras tanto, el gobierno de España, el peor, en el peor momento, seguía y sigue vendiéndonos humo verde y promesas de una transición ecológica que no es más que el barniz ideológico de nuestra ruina. Miren, llevan años llamándonos negacionistas por advertirnos. Nos insultaban por decir que el cierre de las centrales nucleares era un suicidio económico. Nos tildaban de retrógrados cuando defendíamos la soberanía energética, la autarquía razonable, la seguridad nacional. Ahora, cuando el desastre se ha consumado, callan o se limitan a balbucear excusas. El apagón de ayer no es casualidad ni accidental. Es la consecuencia lógica de décadas de políticas suicidas dictadas desde despachos globalistas y aplicadas dócilmente por nuestros títeres nacionales. Es el fruto maduro de la Agenda 2030, de esas cumbres climáticas financiadas por los mismos que especulan con nuestra miseria y del fanatismo verde impuesto a golpe de censura y a golpe de represión. La pandemia fue el primer ensayo general. Durante meses se ensayó el control social, la obediencia ciega, la disolución de las libertades básicas bajo la excusa de la emergencia sanitaria. No era por nuestra salud, era por nuestro sometimiento. Aquellos que entonces ya sabíamos que el virus era la excusa para otra cosa, fuimos ridiculizados, amenazados, silenciados. Después vino la moda del kit de supervivencia, tiendas que vendían paneles solares, generadores de gasolina, pastillas potabilizadoras, víveres de emergencia. Una industria entera creció sobre un miedo no explicado del todo, pero cuidadosamente alimentado. ¿Qué esperaban que viéramos? ¿Qué iba a venir? ¿Qué sabían ellos que no nos decían? Hoy tenemos la respuesta. Ahora el gran apagón, un reseteo orquestado, una sacudida para terminar de romper el mundo que conocíamos y justificar el nuevo orden de escasez, pobreza y dependencia. Porque quien depende para comer, para calentarse, para trabajar, ya no es libre. Quien depende para estas cosas ya no es libre. Nos quieren pobres, asustados, sumisos. Nos quieren zombies energéticos. Nos quieren pidiendo permiso para encender la luz. Y el gobierno, sí,
El gobierno es esa panda de inútiles, traidores y de criminales. Mientras nos vendían cuentos de molinos de viento y placas solares, cerraban las centrales nucleares que garantizaban nuestra soberanía energética. Mientras nos cantaban la nana climática, hipotecaban nuestro futuro al gas argelino, al viento caprichoso y al sol impredecible. Nos decían que la energía verde nos salvaría y lo hemos visto. Nos han condenado a la oscuridad. Miren, no ha sido solo un aviso. Si no reaccionamos, el programa, el gran colapso, será definitivo. Vendrá el hambre, vendrá la violencia, vendrá la ruina y no podemos decir que no estábamos avisados. El verdadero negacionismo no era el nuestro, es el suyo. Negaban la evidencia de que sin energía estable no hay economía ni civilización posible. Negaban la verdad de que la autosuficiencia energética es cuestión de supervivencia nacional. Negaban que jugar con el futuro de su pueblo para agradar a las élites globales era un crimen de Estado. Y ahora me pregunto yo, ¿y ahora qué? Ahora toca resistir, toca decir basta, exigir responsabilidad y sobre todo no permitir que los mismos que nos llevaron a esta situación nos vendan la solución mágica que nos convertirá en esclavos energéticos de por vida. Porque si hoy el mundo se ha apagado, ha sido por su culpa. Y si no lo impedimos, mañana apagarán también lo que queda de nuestras libertades. Porque esa es otra de los objetivos que se han marcado. Toda forma parte del mismo plan estratégico. España se ha quedado a oscuras y esto es el gran apagón de Sánchez, porque Sánchez es el responsable de lo que está sucediendo. Y miren, hoy martes deberíamos estar hablando de crecimiento económico, deberíamos estar hablando de soberanía energética, deberíamos estar hablando de futuro, pero no. Hoy estamos hablando de oscuridad, de apagones, de caos, porque España ha vuelto al tercer mundo de la mano de su gobierno, del gobierno más inútil y más criminal que nunca hayamos conocido. Ayer lunes, España y Portugal se sumieron en un colapso eléctrico sin precedentes, mientras el resto de Europa seguía funcionando con normalidad. Solo aquí, solo nosotros, y ya sabemos lo que nos espera en las próximas horas, un torrente de excusas ridículas. Ya hemos visto hace una hora al presidente hablar para no decir nada y propaganda indecente como la que hace el Partido Socialista en sus cuentas de X. Nos dirán que ha sido culpa de Putin o de los aranceles de Trump, incluso una conspiración de Vox, Abascal y la ultraderecha, de los pseudomedios o de la maquinaria del fango. Cualquier cosa, cualquier fantasía antes que admitir la verdad. Los responsables son Pedro Sánchez, el PSOE y su corte de incompetentes sectarios. Porque lo ocurrido ayer no es una casualidad, ni un accidente fortuito, ni una coyuntura internacional. Es la consecuencia directa de la atención de este gobierno a España y a los españoles. Es el resultado de políticas energéticas suicidas impulsados por fanáticos ideólogos que han despreciado nuestra soberanía energética en nombre de la transición ecológica. Mientras nos hablaban de un futuro verde y sostenible, nos llevaban de cabeza al colapso energético y a la pobreza masiva. El PSOE, el partido de la mentira, el partido de la ruina, lleva años cerrando centrales nucleares, destruyendo la única fuente de energía limpia, barata y estable que garantiza nuestra independencia. Lo han hecho en nombre de una falsa religión climática que solo busca empobrecernos y someternos. Han dinamitado nuestra red de seguridad energética para enchufar a sus amigos, para cumplir los mandatos de los burócratas globalistas y para seguir vendiéndonos la estafa de la Agenda 2030. ¿Quién dirige hoy Redeia, la empresa que debería garantizar nuestro suministro eléctrico? Sí, Beatriz Corredor, exministra de Zapatero, una comisaria política sin experiencia real en el sector
y cuyo único mérito ha sido la obediencia ciega a la mafia socialista. Una burócrata de partido al frente de la red eléctrica nacional. Esto no es un error, esto es un crimen contra España. Hoy sufrimos las consecuencias de haber entregado sectores estratégicos a manos oportunistas sin escrúpulos. España, el país que fue una potencia industrial y energética, ha quedado reducido a un paria tercermundista que no puede garantizar ni siquiera la electricidad de su propio territorio. Y no, no es ninguna conspiración, no es ninguna exageración, es una realidad brutal. El gran apagón ya ha llegado y no es fruto del azar, sino del plan deliberado de quienes quieren destruir nuestras naciones, nuestras economías, nuestras libertades. Primero vino la pandemia, el gran experimento de control social. Luego llegó la advertencia de los kits de supervivencia, los simulacros de apagón, el miedo cuidadosamente dosificado. Ahora la oscuridad real, el reseteo en marcha. La España de Pedro Sánchez no es la España de la modernidad, es la España de la ruina, de la miseria energética, del hambre, del apagón. Nos prometieron el siglo XXI, pero nos han devuelto a la penumbra del siglo XIX. Nos vendieron progreso, pero nos han impuesto decadencia. El PSOE, queridos oyentes, queridos amigos, debe caer. Pedro Sánchez debe caer. No por una cuestión partidista, sino por pura supervivencia nacional. Cada minuto que este gobierno permanece en el poder es un minuto más de humillación, de destrucción, es un minuto más de oscuridad. Hoy se ha ido la luz, mañana se irá la esperanza, la prosperidad, se irá la libertad, a menos que reaccionemos, a menos que digamos basta. Y miren, no es una opción, es una obligación patriótica a echar a esta banda de incompetentes y de traidores. El futuro de España depende de ello. Nuestra vida depende de ello. Y saben ustedes una cosa, en España las mal llamadas puertas giratorias ya no son noticias. Lo realmente escandaloso es que ya nos hemos acostumbrado. Después del apagón sufrido, después de lo nunca visto en este país, empezamos a entender muchas cosas de lo que pasa en algunas empresas públicas o participadas por el Estado y por el qué de su ineficacia o negligencia, con independencia de que hemos renunciado a nuestra soberanía energética en nombre de una religión climática y en nombre de políticas que nos devuelven, como les he dicho, al siglo XIX. Pero lo de Redella, la antigua red eléctrica española, supera todos los límites de la desvergüenza institucional. Lo que antes era un organismo técnico de gestión eléctrica, hoy es el cortijo particular del PSOE y su entorno más próximo. Un club privado de amigas enchufadas y militantes de la causa sanchista que reparten sueldos públicos como si fuesen confeti. Beatriz Corredor es ministra de Vivienda con Zapatero, esa fábrica de sectarismo, ruina y nepotismo que aún colega preside la actual entidad con una mezcla de arrogancia ideológica y descaro clientelar. Y como si no bastara con el escandaloso sueldo que percibe, ha decidido rodearse también de un pequeño ejército de afines conocidas y amigas del alma. Las últimas contrataciones de las que hemos tenido conocimiento en Redella no son fruto de ningún proceso meritocrático, sino de un descarado amiguismo político al más puro estilo PSOE. Ahí están, por ejemplo, una tal Miriam Aguilar, que presume abiertamente de ser la mejor amiga de Beatriz Corredor. ¿Qué aporta esta tal Miriam al cargo? ¿Qué experiencia la avala? Poco o nada se sabe, salvo su estrecha relación con la presidente. ¿Desde cuándo la afinidad personal es un criterio de contratación en una empresa pública? Sí, desde que el PSOE manda. La fórmula es sencilla, tú me cubres, yo te coloco. También se ha subido al carro del enchufe una tal Eva Santiago, otra que ha trabajado anteriormente con las otras dos, cerrando así el círculo perfecto de las amistades políticas. Y por si esto no fuera suficiente, recientemente se ha incorporado una cuarta, María Teresa Amor,
otra figura que se cuela en este organigrama de Redella sin que nadie pueda explicar por qué, o mejor dicho, sin que nadie se atreva a explicarlo. Porque aquí todos lo saben, pero callan. Y si protestas, eres un facha, un reaccionario, un enemigo del progreso. Lo que pasa en Redella, hemos visto cuáles son sus consecuencias y ustedes saben que no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema corrompido hasta la médula, donde el PSOE ha instaurado una red de favores cruzados con dinero público, usando las empresas estatales como plataformas de colocación de sus fieles. Todos conocemos ya las amistades y conquistas de José Luis Ábalos, que pasaron por Renfe, por Adif, por Correos o por puertos del Estado. Pero miren, lo de Redella, antigua red eléctrica, pasa más desapercibido. Y ha sido este apagón lo que ha puesto de manifiesto que Redella no se salva del enchufismo del PSOE. Y eso lo hace aún más peligroso, porque pasaba desapercibido. Ahora entendemos lo del apagón, lo del mal funcionamiento de los trenes y lo desastroso de todo aquello donde interviene el gobierno de Sánchez. El personal interno de la empresa nos consta, esos trabajadores que llevan años dejándose la piel, está ojiplático ante la deriva que ha tomado la compañía. Ven cómo aterriza esta cúpula directiva hablando de igualdad, inclusión, feminismo y demás eslóganes vacíos, mientras detrás aplican un modelo de gestión completamente caciquil, donde los derechos laborales son puestos en entredicho. No hay desconexión digital, no hay conciliación, no hay respeto. Eso sí, solo en las páginas web si se recogen todas estas palabras huecas y vacías. Lo que sí que hay es una estructura de poder basada en el miedo, el silencio y la sumisión al relato del régimen. Y por si esto fuera poco, en Redella no ha dudado en patrocinar, por ejemplo, el máster de Begoña Gómez. Sí, ese máster que está siendo investigado por la justicia por irregularidades en la contratación pública. La misma Begoña que aparece constantemente con su marido en actos oficiales, que viaja a África y con la agenda institucional del Estado, pero sin cargo oficial, y que ahora se ve implicada en escándalos que salpican de lleno al corazón de poder. ¿Y qué hace la presidenta de Redella? No se esconde, no se aparta, al contrario, da likes en redes sociales a las publicaciones de la mujer de Sánchez, una forma de rendir pleitesía y marcar territorio. Un gesto que dice mucho más que 1000 comunicados oficiales. El patrocinio de Redella a Begoña Gómez viene en forma de empleados que son enviados a realizar los cursos de la mujer del presidente. Y ante todo esto, cabe preguntarse, por ejemplo, qué opina el Consejo de Administración de Redella, porque por muy presidente que sea Beatriz Corredor, las decisiones de contratación, especialmente cuando evidencian tintes personalistas y escandalosamente arbitrarios, deberían contar con el conocimiento y en última instancia con la responsabilidad de los miembros del Consejo. Van a seguir mirando hacia otro lado mientras se pervierte el espíritu de una empresa pública, perdón. Van a continuar hablando con su silencio las decisiones de un presidente que confunde Redella con su círculo íntimo de amigas. Es que me he quedado porque sí, círculo y circo en este caso son sinónimos. El Consejo de Administración de Redella se presenta como un órgano independiente, lo hemos investigado, profesionalizado y ajena a interferencias políticas. ¿De verdad alguien puede creerse ese cuento mientras se multiplican las contrataciones de afinidad personal y afinidad ideológica? ¿Dónde está el papel fiscalizador de ese Consejo de Administración? ¿Dónde queda su responsabilidad institucional y su deber de transparencia? Porque no basta con colgar en la web un código ético o una política de gobernanza. Hemos visto para qué valen los portales de transparencia. Hay que ejercerla. Y si el Consejo consiente estas prácticas de alzar la voz, se convierte en cómplice de la degeneración de lo público, de todas estas empresas públicas. Y esto también hay que decirlo alto y claro. Redella debería ser una empresa al servicio del interés general. Hoy es el reflejo perfecto, como hemos visto y hemos comprobado, del modus operandi del socialismo español. Colocar, enchufar, controlar y silenciar.
Así funciona el PSOE, así actúa el sanchismo, con descaro, con impunidad y con complicidad mediática. Pero aún queda algo más fuerte que todos sus likes. Lo que queda es la verdad. Y esta verdad, tarde o temprano, terminará imponiéndose en esta empresa y en todas aquellas donde con dinero público se colocan amigas queridas y gentes del partido. Les habla Javier García Isaac y hoy estamos en el termómetro, en este especial, el gran apagón.